Felices de que continúen con nosotros. Estamos. Fue muy rápido. Sí, fue volado. Es que estamos a inicio de mes y ahí queremos que todos los anunciantes nos pauten para tener una pausa más Quedaron grande. gastados por la Semana Santa. Sí, porque a inicio de mes siempre como que ahí es que volvemos a renegociar. Pauten, pauten. Que eso es un ejercicio democrático. Señores, estamos en el espacio de la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar en el día de hoy con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, César Fernández. Agradecemos que haya aceptado la invitación al Despertador. Hay que resaltar que uno casi no consigue a nadie después de Semana Santa y desde el jueves pasado hicimos la coordinación con él y agradecemos que haya sido responsable de participar, aunque todavía había Zoom en esta entrevista. Buenos días. Muy buenos días y contentísimo de estar con ustedes y siempre agradecido en nombre de nuestro partido La Fuerza del Pueblo que nos permitan la oportunidad de conversar con ustedes y con el público tan interesante e inteligente del Despertador. Muchas gracias. Gracias. Gracias, César. Una de las noticias que vemos hoy en todos los medios de comunicación se debe justamente a unos comentarios de Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral, que anunció que la Fuerza del Pueblo y algunos representantes de la alianza opositora, Alianza Rescate RD, se van a Washington para presentar una serie de denuncias a la OEA de lo que ustedes consideran maltratos por parte del gobierno, las irregularidades que se presentaron en las elecciones de febrero, pero a mí algo que me llama mucho la atención es una lista de aparentes amenazas en contra de algunos de sus dirigentes. ¿Qué tipo de amenazas son esas que ustedes llevarán ante la OEA? Bueno, recuerden ustedes que nosotros depositamos, la Alianza Rescate RD depositó hace un par de semanas, unos 10 días más o menos, una serie de garantías que se le solicitaban a la Junta que eran necesarias para que las elecciones de mayo se dieran con total equilibrio para los partidos de oposición. Y fueron enumeradas todas y depositadas. Esto que habla Roberto es algo nuevo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el gobierno ha estado comprando vulgarmente a candidatos electos. Esto es una nueva modalidad. Luego que fueron electos, le están ofreciendo dinero y les están entregando dinero. Y aquellos que tienen algún tipo de compromiso lo están amenazando con compromiso con el Estado Dominicano, como con deudas con el Banco de Reservas, etcétera, con denunciar eso y vamos a decir una especie de chantaje si no aceptan esto que se le está ofreciendo. Entonces, esto se agrega, esta acción, vamos a decir, ilegal y malsana, se agrega a lo que ya habíamos depositado en el pliego de garantías, que ya ustedes conocen ampliamente, y es el cual esto será llevado esta semana, tengo entendido, no soy parte de esa comisión, pero eso será llevado esta semana a los organismos internacionales correspondientes, iniciando con la Organización de Estados Americanos. Pero, señor César, asumiendo que sea algo demostrable, si yo como dirigente del partido Fuerza del Pueblo acabo de ser electo regidor o acabo de ser electo alcalde, y desde el Banco de Reservas, desde el gobierno dominicano, funcionarios poderosos del gobierno, y digo Banco de Reservas porque es del Estado, van y me intentan chantajearme o someterme a una situación incómoda por un asunto y es algo demostrable, creo que sería muchísimo más impactante en términos electorales y en términos políticos que se haga la denuncia de manera directa. Mire, yo soy fulano de tal, mire lo que me trajo aquí este dirigente del PRM, donde me está amenazando diciendo que yo hice tal o cual cosa. Y sin embargo eso no lo hemos visto de manera pública, o sea, no hemos visto una situación en que se pueda demostrar que un dirigente con poder del PRM le ha hecho algún tipo de propuesta o le ha hecho algún tipo de sometimiento, de ofrecimiento que se pudiera palpar a algún dirigente de la Fuerza del Pueblo. Mire, aquí hay, mire, me dio una foto aquí, una imagen, donde tengo 5 millones de pesos, me ofrecieron, o 10 millones, o 20 millones, pero eso no lo hemos visto de manera directa. Recuerda que cuando hay un delito, hay una fase que es de investigación. Y esa fase de investigación es la que está ocurriendo ahora, precisamente para poder presentar lo que tú estás hablando. Tienes toda la razón, como lo mencionas. Pero nadie que comete un acto de ilegalidad
o que intenta cometer un acto de ilegalidad lo hace tan evidente. Esta gente son inteligentes, son prudentes, utilizan canales adversos, utilizan mecanismos. Entonces, precisamente se está en esa fase para poder demostrar lo que estamos diciendo. Para Señor nosotros demostrar Fernández. que un alcalde que se fue porque lo compraron, porque le dieron dinero. ¿De dónde salió ese dinero? Para motivar a que ese alcalde electo, que no tiene razón de irse, se vaya. Señor Esa es la... Fernández, lo que dice su compañero de partido, Roberto Rosario, es que ustedes tienen pruebas, que la Alianza Rescate RD tiene pruebas. ¿En qué consisten esas pruebas? Conversaciones. Usted que Te sabe acabo tanto de decir, tecnología. Usted dice si que es nosotros, difícil de demostrar, pero ya ustedes dijeron que tienen si pruebas. si nosotros queremos hacer lo que ustedes han dicho de manera muy elocuente, que es precisamente denunciar este tipo de cosas, debemos hacerlo con pruebas. Y esas pruebas deben entregárselas a las autoridades, tanto los fiscales electorales, porque entra un delito electoral, pero también hay un delito de corrupción. Ahí hay un tema penal, porque usar dinero proveniente del Estado, se supone, para torcer una voluntad, entonces ahí estamos hablando de corrupción. Entonces, estos son dos escenarios jurídicos diferentes. Y a ellos es que hay que traerles esa prueba, no hacer un movimiento mediático, sino tratar de que esta práctica se elimine en la República Dominicana. Sí, César, pero ¿por qué llevar esto y anunciarnos que van a ir a la OEA, por ejemplo, y no han hecho nada todavía ante las autoridades locales, ante un ministerio público, ante, por ejemplo, si nos hablan de una amenaza, de un chantaje a través de una institución pública como el Banco Agrícola o el Banco de Reservas, ambos bancos estatales, eso que pareciera muy grave ya debería de estar en la PEPCA, supongo yo, y no ante la OEA. La acción debe ser combinada. O sea, hay un ámbito local que debe accionarse y un ámbito internacional. Ustedes saben muy bien que todos esos organismos intervienen como observadores en las elecciones. Y no es lo mismo venir a una elección donde ya usted sabe que hay un estado delicado de lo que es el balance entre el gobierno actual y la oposición y cómo se manejan los partidos políticos, a que sencillamente no estén notificados y que puedan accionar. Porque estamos ante un Estado, ante un presidente, candidato y un partido que lejos de respetar la ley de régimen electoral, la violan constantemente. Porque una de las cosas que restringe la ley de régimen electoral es que los planes sociales no se pueden aumentar en el periodo preelectoral. ¿Y qué hizo el gobierno? Abrió el bono estudiantil en febrero y abrió el bono frontera en febrero. No obstante denunciarlo nosotros, llevarlo en un documento a la Junta Central Electoral, llevarlo en documentos al fiscal electoral, el gobierno sigue en franca violación de esta ley. Ahora abren otro plan social que es el bono a 1,000 para jóvenes a partir de los 18 años, involucrando hasta a sus padres. Entonces estamos ante gente que no respetan, sencillamente no respetan, y esto es muy delicado y muy peligroso. Y lo peor es el tema de los recursos que le toca a los partidos políticos establecidos por la ley. Fíjense cómo el Tribunal Superior Administrativo, fallándole al gobierno, porque es un fallo al gobierno, porque sencillamente hay que buscar la ley, entender la ley, interpretar la ley y aplicar la ley. Y este tribunal, fallándole al gobierno, rechaza el pedimento que hacen los partidos de oposición, todos los partidos de oposición, sobre el tema de los recursos. Ustedes saben, y les digo algo que yo sé que no va a ocurrir, porque pienso que el presidente y candidato del PRM tendrá algo de sensatez en algún lugar de su pensamiento, y es que si no le entregan los recursos a los partidos de oposición que le tocan por ley, aquí probablemente no habría elecciones en mayo. Es decir, si a los partidos tú los estás ahogando económicamente, mientras tú estás utilizando todos los recursos del Estado abiertamente, que la gente lo está viendo, entonces no podrían haber elecciones en mayo. Eso es algo que debe quedar claro. Ahora, yo pienso que él hará como lo hizo para febrero. 24, 48 horas antes, cuando sea imposible prácticamente utilizar esos recursos, lo va a dar y se va a querer convertir en un redentor, porque
amparado en un fallo de un tribunal diciendo no nos corresponde, entonces dirá que él es el salvador de la democracia. Esa es la nueva historia y narrativa de Luis Abinader. Pero hay una situación ahí, César, y usted tiene conocimiento de eso, una persona que le da seguimiento a los números. O sea, en materia de ejecución presupuestaria también se torna complicado a veces para los gobiernos hacer erogaciones antes de, vamos a decir, de la calendarización que pudieran tener establecida. Generalmente, y no usted me corrige, en el pasado ocurría tal vez lo mismo y lo que hacían los partidos era que tomaban líneas de crédito de determinadas entidades financieras, es decir, a sabiendas que iban a recibir un dinero en el transcurso del año, pues se lo toman por adelantado en una entidad financiera y luego entonces obviamente lo pagan. Eso era una práctica que se utilizaba. No sé si es que ahora se les hace imposible a los partidos hacer eso. La ley de régimen electoral es clara. Hay que entregarle los fondos que le tocan en el año entero a los partidos políticos, en el año electoral, en los primeros 3 meses. Es claro, okay. Eso no hay, y eso se prevé, eso se sabía desde el año pasado. Ahora, por ejemplo, usted hace un señalamiento de asignaciones presupuestarias. ¿Cómo es posible que el 2 de febrero la Presidencia de la República hace una asignación directa de fondos para publicidad y direcciones estratégicas, algo que ellos le llaman así, de 1.800 millones, y entonces no le entrega 2.500 millones de pesos que le tocaban a los partidos? O sea, si usted es un demócrata, si usted quiere que haya equilibrio y no quieren que usted diga que usted ganó porque compró unas elecciones, sino porque la gente votó por usted, entonces usted debió ahí como que pensarlo un poquito mejor, y no lo hicieron así. Entonces, en marzo, el mes que terminó, debió haberse entregado la otra partida a los partidos políticos. Y eso es lo que esperamos, sencillamente que se cumpla la ley, no otra cosa. Señor Fernández, la Fuerza del Pueblo fue uno de los 8 partidos que no cumplió con la cuota de género y la Junta Central Electoral les ha dado un plazo de 5 días desde la semana pasada. Debe estar casi cumpliéndose el plazo, ¿verdad? No, eran hábiles. Así que supongo empiezan esta semana debe estar casi, pero pasaron 2 o 3 días de la semana pasada antes de empezar el asueto. ¿Ustedes ya enmendaron esa falta y en qué consistió? ¿De dónde ustedes fallaron? Si puede mencionar algunas de esas candidaturas. Mira, no tengo el dato, tengo el dato que en Santiago tuvimos alguna discrepancia, pero no, es un asunto de interpretación de la ley. Mira qué ocurre. La ley habla del 50-50, perdón, de 60-40. Eso es lo que establece la ley. Ahora, la Junta Central Electoral emitió una resolución que donde los números sean pares es 50-50. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Son 6 candidatos a diputados. Si aplicas el 60-40, serían 6 hombres y 4 mujeres. 4 hombres y 2 mujeres. La Junta ha dicho que donde son números pares, sea 3 y 3. Entonces, esto es todo lo que ha ocurrido, una discrepancia entre lo que es la ley y la resolución de la Junta. En el caso ¿Y cómo van a enmendar ustedes? No, nosotros no tenemos problemas, estamos sencillamente aclarando esto con ellos, nuestro equipo técnico de la Junta, nuestro delegado político, nuestro delegado técnico y sus suplentes están desde que se emitió ese comunicado trabajando en la Junta, y tengo entendido que en el día de hoy ya eso queda resuelto. Eso no hay mayor problema. Y te digo yo que, por ejemplo, superviso una provincia, que es la provincia de La Romana. Nosotros son 4 candidatos a diputados, tenemos 2 caballeros y tenemos 2 damas. Ahí pero la solución no va a ser poner la cantidad que está especificando la Junta, sino convencer a la Junta de que es una interpretación incorrecta de la ley. Es llegar a un acuerdo, esa es la idea, querida amiga. Que lleguemos a un acuerdo y que las boletas estén completas para que no se interrumpa el proceso, el calendario electoral, que es importantísimo, entre ese calendario electoral, que la boleta se pueda cuadrar, se pueda imprimir y que la gente pueda ya, los candidatos salir a buscar sus votos ya con una boleta modelo. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Pero te doy la garantía que en el caso de la Fuerza del Pueblo, nuestra prioridad es que la mujer tenga el mayor espacio de participación en la política. Fíjate que de los 3 partidos mayoritarios, de 3 de los partidos mayoritarios más grandes
de la República Dominicana. El PRM tiene 12 damas en su comité político o su dirección ejecutiva, como ellos le llaman. El PLD tiene 8 damas en su comité político. Cuando las sumas las del PLD y las del PRM, son 20 damas en total. La Fuerza del Pueblo tiene la sumatoria de ellos más una dama en su dirección política. Es decir, nosotros tenemos 21. Ese es el nivel de importancia que le damos a la mujer en la Fuerza del Pueblo y, por supuesto, queremos que se refleje también en nuestras boletas electorales. Sí, César, pero voy a insistir con la pregunta de Rosa reformulada. Es decir, la Fuerza del Pueblo no está dispuesta a renegociar de manera interna, a pedirle a algunos de sus candidatos, que ya sabemos han invertido dinero en propaganda, que se sacrifiquen dado que, de acuerdo, insisto, con la Junta Central Electoral, no cumplieron legalmente con esta cuota de género. Aunque la otra pregunta es, ¿ustedes van a impugnar, no solamente tratar de convencer a la Junta de que ustedes tienen la razón, sino impugnarán, llevarán algún recurso legal? No, para nada, para nada. Esto se trata de que el proceso fluya y la Fuerza del Pueblo, si tiene que hacer cambios, lo haremos. Eso no, y no es la primera vez que ocurre. En el 2020, también con una discrepancia entre lo que dice la ley y las resoluciones o reglamentos que de manera provisional emite la Junta, todos los partidos, nosotros como Fuerza del Pueblo, cumplimos. Si hay que mover a un compañero, una compañera se mueve, y eso no trae mayor distorsión en nuestra organización. Señor César Fernández, bueno, vimos la semana pasada, en la Semana Santa, que el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina hicieron un esfuerzo por presentar una imagen de fortalecimiento de esta alianza parcial que hay entre los partidos de la oposición a los fines de ir más fortalecidos. El objetivo que apreciamos obviamente es un objetivo tendente a forzar una segunda vuelta, lo cual es bastante razonable. Ahora bien, aparentemente, de acuerdo con las encuestas, el presidente Luis Abinader, que es el que está en primer lugar, tiene o está marcando alrededor de un 60%. De ser así, para forzar una segunda vuelta habría que bajarle 10 puntos porcentuales a esa candidatura, lo cual es bastante difícil, por no decir casi imposible, en un candidato presidente, o sea, un candidato que está en el gobierno al mismo tiempo. ¿Cómo puede la oposición reducir esa cantidad de puntaje a un candidato en la presidencia a los fines de que no alcance el 50%? Lo primero que debemos de partir a la encuesta que usted se refiere, que le da un 60% al candidato del partido de gobierno, es una encuesta totalmente manipulada. Y les explico sencillamente, y me imagino que usted se refiere a la más reciente, que es la Gallup PRM, que salió después de las elecciones de febrero. Esa encuesta, cuando usted busca su ficha técnica, esa encuesta le dice que los encuestados, es decir, que a quienes se entrevistó, el 67% había votado por el PRM en febrero, el 19% había votado por el PLD y el 9% había votado por la Fuerza del Pueblo. Entonces, automáticamente, usted me está diciendo que usted me está hablando de una encuesta donde usted sesgó la muestra y la mayor cantidad de gente encuestada fue la que votó por el partido de gobierno. Entonces, automáticamente eso se destruye. Eso en el caso de esa encuesta. Hay otras encuestas que hablan del escenario que es el cual nosotros creemos, y basado en esto que digo, corroboro su afirmación de que Rescate RD está precisamente haciendo este tipo de esfuerzos para forzar una segunda vuelta. Pero vámonos al escenario político, que es el que a mí me gusta razonar. ¿Cuál ha sido el mejor momento político del presidente Luis Abinader? Yo pienso que el año 2020. El año 2020, ¿por qué? Porque primero teníamos el partido de gobierno dividido. Hubo una fragmentación, se forma la Fuerza del Pueblo y se debilita ese partido. Segundo, había un cansancio del gobierno de turno por los tiempos, la longevidad en el poder. Había molestia de la ciudadanía con el comportamiento de algunos funcionarios. Y número 4, entonces tú tenías un presidente joven, un presidente con ideas nuevas y un presidente con una promesa de cambio.
pienso yo que ese ha sido el mejor escenario para el presidente Luis Abinader. Y en esas condiciones, en las más óptimas que pudo haber tenido en algún momento, obtuvo el 51.8% de la votación. Ahora, bueno, vamos al 2024 y encontramos entonces un presidente que no ha cumplido los tres pilares que la sociedad viene reclamando en estos casi 4 años de gobierno, que es el costo de la vida, canasta básica, la delincuencia y la falta de oportunidad. Y a eso usted le suma que es un presidente que le miente al país constantemente, un presidente que no ha cumplido una sola obra de infraestructura, a pesar de haber tomado más de 30.000 millones de pesos. Entonces es imposible que en el imaginario de los dominicanos, aquellos que sufren diariamente estos tres problemas que le he mencionado, esté sobre el 50%. Usted ve que las propias encuestas de ellos le dicen que 7 de cada 10 dominicanos le dicen que su economía está mal, que 7 de cada 10 dominicanos que el país va en la dirección equivocada y que 7 de cada 10 dominicanos se sienten atemorizados al salir a la calle. Entonces, el escenario que nosotros vemos es el siguiente. El presidente Abinader debe rondar alrededor del 42-43%. ¿De dónde sale ese 42-43%? Sale del voto duro histórico del PRM, que se demostró en el 20, que es un 27-28%, y un 10% que te da el gobierno. O sea, el Estado como tal, esa maquinaria estatal, todo lo que haces a través del Estado te puede dar entre un 10 y un 15, demostrado en las elecciones del año 2000, cuando cuando perdió, en 2004 cuando perdió Hipólito Mejía, y en el 2012 cuando ganó el licenciado Danilo Medina. Entonces, ese es el número del presidente Abinader. El PLD, señores, por más que usted queramos decir una cosa u otra de su candidato presidencial, es el partido que más reciente acaba de salir del poder. Y fue un partido que gobernó por 20 años. Ese partido tiene una base social sólida que obligatoriamente va a mantener ese partido sobre entre un 15 y un 20%. Y la Fuerza del Pueblo, que se ha consolidado con sobre el 20% como partido, y su candidato presidencial en todas las encuestas que hemos visto, inclusive en algunas patrocinadas por el gobierno, sobre el 35%. Cuando usted suma, evidentemente, y usted suma, por ejemplo, partidos que hay en la oposición como Opción Democrática, otros que hay por ahí, obtendrán un 1.5, un 2%, y eso se le suma a restarle a la posibilidad de primera vuelta de Luis Abinader. Pero don César, a veces, pero pudiéramos, porque tal vez uno tampoco se puede engañar a sí mismo. Puede ser razonable el hecho de que Luis Abinader no tenga un 60%, pero que lo ubiquen en un 42% a un candidato, a un presidente candidato, en un momento en que no hay una situación de crisis, como que en medio cuesta arriba, don César. O sea, usted tal vez subirle algo, porque 42%. No hay una situación de crisis, perdóname. Pero ustedes se pasaron la mañana en el programa haciendo un análisis brillante sobre el caso del canal de Haití. Brillante el análisis que ustedes hicieron, el experto que llevaron, muy aleccionador lo que ustedes están hablando. Eso es una crisis con la República Dominicana, el tema del canal de Haití. Ustedes han mencionado los niveles de criminalidad en ese espacio tan distinguido. Por ejemplo, los noticieros de SIN, diariamente lo podemos ver, cómo están matando a la gente en la calle. Ustedes lo colocan. Pero la violencia y las muertes están presentes en la historia de la República, ¿eh? Están presentes en la historia de la República y en la historia del mundo. Pero cuando el señor Luis Abinader llegó al gobierno, el índice de homicidios por cada 100.000 era de 9.75. Hoy, excluyendo los intercambios de disparos, está en 14.7. Es decir, que casi se ha duplicado la cantidad de muertos en la calle. Y vamos por 5 asesores. ¿En comparación con qué año usted está dando ese dato? Con el año cuando Leonel Fernández era presidente. Pero ha pasado mucho tiempo, ya no somos ni siquiera los mismos pobladores. Bueno, pero aumentamos. yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto ha gastado el gobierno dominicano en estos casi 4 años de gobierno del PRM y Luis Abinader en reformar la policía, en combatir la criminalidad? No se sabe, llevamos 5 asesores, 5. Vino Giuliani, vino un colombiano, vino un mexicano, vino un español, ahora hay otro colombiano. 5 asesores. ¿Y por qué ha habido 5?
porque han fracasado. Entonces usted no me dice que a mí que no hay crisis en el tema de seguridad ciudadana. Claro que hay crisis.